Colosenses 3:12. Y ahí en su Biblia vamos a leer este versículo. Si me ayudan, lo leemos juntos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia, Señor. Queremos en esta hora continuar con este estudio, Padre, que estamos dando a los matrimonios. Oramos para que nuestros hermanos, Señor, que están unidos en matrimonio puedan llegar todavía, Señor. Oramos para que puedan llegar a tiempo y llevarse tu palabra en su corazón. Gracias por mis hermanos que ya están. Oro, Dios, pidiéndote que bendigas sus vidas poderosamente, que cada uno de ellos, de mis hermanos fieles y puntuales, Señor, sean bendecidos ricamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, de esto de este versículo que leíamos la semana pasada, hablamos de que hay 3 descripciones del creyente que el apóstol Pablo usa aquí en este texto, y nos dice que somos elegidos, santos y amados. ¿Se acuerdan? Elegidos, santos y amados. Y aprendimos que somos elegidos de Dios antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Imagínense qué amor, qué misericordia de nuestro Dios, que nos eligió mucho antes. Él sabía que íbamos a pecar, pero también él puso el remedio, ¿verdad? Él envió a nuestro Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y bueno, nos eligió decíamos la semana pasada, entre las miles de personas que viven en esta comunidad, Dios los escogió a nosotros para venir a ser hijos de Dios. Y luego veíamos que somos santos. Dios dice que somos santos. Veíamos la definición de santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Apartado para Dios. Aunque también santo quiere decir puro y sin mancha, de acuerdo al primer manualito de seguimiento que tenemos, ¿verdad? Santo es puro y sin mancha, pero también quiere decir apartado. Ahí, bueno, usted y yo ahora en Cristo somos apartados para Dios. Somos santos. Amén. El problema es que todavía traemos en nuestra mente la tradición, ¿no? Pensamos, cuando oímos la palabra santo, pensamos en un nicho y en una imagen, pero nada que ver con el concepto bíblico. Santo quiere decir apartado. Somos apartados por Dios. Y la tercera descripción que hace el apóstol Pablo de nosotros como cristianos es que somos amados. ¿Somos qué? Amados. ¿Cuántos lo creen? Somos amados. Así que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Y esto lo ampliamos mucho la semana pasada, y nos lo recuerda constantemente la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos amados. El Señor nos ama. Es por su amor que nos salvó, es por su amor que nos eligió desde antes de la constitución del mundo, es por su amor que nos santificó, y es por su amor que todavía estamos aquí, ¿no? Porque si fuera por nuestras justicias o por nuestras obras, ya hubiésemos sido consumidos. Es su gracia, es su amor, porque estamos, y por su amor también perseveramos. Ahora vamos a continuar con el versículo 13 de Colosenses 3. Y vamos a ver la segunda parte del versículo 12, y vamos a continuar con el versículo 13. Dice otra vez el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hasta ahí ya lo vimos: escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno,
En esta ocasión solamente vamos a ver la segunda parte del versículo 12, ya que el versículo 13 lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Nos vamos a enfocar entonces cómo debemos vestirnos, dice ahí, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántas cualidades son aquí? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entrañable misericordia sería una actitud como interna. Bondad sería actitud externa o el comportamiento externo. Y a lo que nos llama el apóstol Pablo es a que seamos misericordiosos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Que seamos qué? Misericordiosos. ¿Que seamos qué? Misericordiosos. Ahora, ¿qué cosa es misericordia? ¿Alguien sabe qué es misericordia? Alguien definió o dio una definición de esta palabra como amor por lo mísero. Eso es misericordia. Amor por lo mísero. ¿Qué es lo mísero? Lo que no tiene valor. Eso es lo mísero, lo que no tiene valor. Aquello por lo que tú no das nada, ¿no? Como el desperdicio, el desecho. Eso sería lo mísero. Lo que no te gusta, lo que no te agrada, lo que no ocupas, lo que vas a tirar. Eso es lo mísero. Basura. Qué feo se oye, ¿va? Mísero. Pero ¿qué dice la palabra? ¿O qué, cuál es el significado de misericordia? Amor por lo mísero. Ahora, si lo enfocamos a nuestra condición antes de conocer a Cristo, así andábamos, ¿no? Así estamos. Porque dice que somos culpables, somos pecadores culpables, ¿sí? Y si somos honestos, nos damos cuenta que de verdad somos pecadores culpables, hemos pecado, ¿sí? Y la Biblia nos muestra que tan pecado es un asesinato, una violación, como también del mismo tamaño y del mismo, tan grave es también una mentira, ¿verdad? O robar algo tan mínimo, ¿no? Y hemos pecado, si somos honestos, hemos pecado. El que menos peca, mintió, ¿no? Ya mintió. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en una congregación donde se predicaba mucho acerca del pecado y el pastor decía, un solo pecado te puede llevar al infierno, decía el pastor. Y tiene razón. Pero llegaban a la conclusión de que para vivir el cristianismo tenías que dejar totalmente el pecado, ser totalmente santo. Y yo recuerdo que alguna vez se publicó una entrevista a uno de los líderes de ese movimiento y la entrevistadora le decía a este líder, y es cierto que usted no peca, le decía. Y este pastor le decía, no, llevo 3 años sin pecar, le decía. Llevo 3 años sin pecar, ¿no? Y alguien que de alguna manera estaba haciendo un comentario acerca de esto y que en realidad todos somos pecadores y por más que tratemos de vivir en santidad, la carne existe todavía ahí, ¿verdad? Y por más santos hay cosas que son pecado, ¿verdad? A veces una mirada de más, a veces una mueca, un mal gesto, a veces una mentira, como decíamos hace rato. Son cosas que vienen a ser pecado y que son tan pecado, son tan graves como un asesinato, como un asalto, como una violación, como cosas así que nosotros tenemos como terribles. El punto es que todos hemos pecado. Es por pura misericordia que estamos aquí. ¿Sí? Esto es por pura misericordia, no porque seamos buenos, sino por pura misericordia. Y por su misericordia Él nos llama santos, porque nos ha limpiado con su sangre preciosa. Por eso nos llama santos, no porque seamos tan puros en realidad, ¿no? Si somos honestos, nos damos cuenta que seguimos pecando y es necesario venir al Señor todos los días, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas y pedirle ayuda al Señor para seguir creciendo en Cristo. Pero el llamado aquí a nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, como hijos de Dios, es a que nosotros también seamos misericordiosos.
Si el Señor ya nos perdonó nuestros pecados tan graves que cometimos, nosotros tenemos también que aprender a extender misericordia a las personas que nos agravian. En este caso que hablamos de matrimonios, pues a extender misericordia hacia el cónyuge que es ofensor, que es agresivo, que es pues a lo mejor demasiado enojón, o que saca todavía palabras ofensivas. Sí, tenemos que extender la misericordia. ¿Se merece nuestro perdón? No, no se lo merece. No se lo merece. Pero por eso es misericordia, ¿no? Porque tampoco nosotros nos merecíamos el perdón de Dios. Así que cuando nosotros extendemos misericordia, de ese suelo fértil crecerá el fruto de la bondad. Empezamos a ser misericordiosos y Dios va a hacer que en nuestro ser, en nosotros, surja también la bondad. Amén. Seamos bondadosos, seamos benignos. Por lo tanto, si podemos hacer un llamado a los esposos, a los varones, a los casados, sería este: hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. Hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. ¿A quién le estamos llamando ahorita? A los hombres, a los esposos. Sean misericordiosos. ¿Pero cómo lo voy a lograr? Bueno, métete con Dios. Métete con Dios, métete en oración, métete a la lectura de la palabra, pídele a Dios que Él produzca en ti este carácter, esta cualidad de ser misericordioso. Pídeselo a Dios. Señor, es que me enojo, es que exploto, es que reviento, es que me molestan las actitudes de mi cónyuge. Bueno, dile a Dios: Señor, ayúdame a ser misericordioso, porque Él es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, ya, dice la Escritura que ya nos hubiera consumido. ¿Desde cuándo? Ya nos hubiera calcinado, hecho nada, porque Él es Dios. Él tiene todo el poder, pero ha querido ser misericordioso con nosotros. Entonces nosotros, al estar en esta lucha de querer parecernos a Dios, a Cristo, de querer implantar la imagen de Cristo en nosotros, tenemos que trabajar en nuestro carácter y pedirle a Dios que Él nos haga misericordiosos. Hace un tiempo hablaba con un joven que anda alejado del Señor, que anda fuera del Evangelio. Bueno, alguna vez se congregó, pero ahora no. Y le decía: es que necesitas volver al Señor, volver a la iglesia, volver a congregarte. Y decía: es que mis amigos me invitan, yo ya no quiero, pero vienen mis amigos y me ganan la voluntad y me voy con ellos. Y le decía: es que tienes que hacerlo. A lo mejor no tengas tú la fuerza, no tengas el carácter, no tengas la firmeza para decir a tus amigos: sabes que ya no voy contigo, no quiero ir ya, pues, ¿no? Y no te pueden obligar. Pero al no tener la fuerza interior, el carácter para poder hacerlo, necesitas orar. Necesitas ir con Dios. Necesitas decirle: Señor, aleja a mis amigos. Ya no quiero ir con esa banda, ya no quiero ir con esos amigotes. Ya quiero someterme a tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Y el Señor llega en tu auxilio, porque ya no peleas solo, ya peleas con la ayuda del Señor. Es su Espíritu el que pelea por ti. No con fuerza, dijo Josafat, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y de la misma manera, para nosotros como esposos, como creyentes, podemos pedirle a Dios así: Señor, dame esa cualidad, dame esa fuerza interior, dame ese carácter, Señor, que no me exaspere, que no salga de mis casillas, Señor, que no grite, que no ofenda, que no lastime, que no hiera. Señor, ayúdame a ser misericordioso. ¿Cree que lo puede hacer el Señor? Claro que sí. Así que si hay un llamado que hay que hacer a los hombres, sería este: hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas.
¿Y cuál sería el llamado a las mujeres? A las esposas. Lo mismo. A las esposas les diríamos: hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. Porque a veces la que arma el escándalo es la mujer, ¿no? A veces la que arma el griterío es la mujer. A veces la que exaspera al hombre es la mujer. Está como cuchito de madera, ¿ah? Y llega el momento en que el hombre explota. Ya, me cansé, ya me fastidió. Entonces la mujer tiene que aprender a ser también misericordiosa, a que a través de ese clamor a Dios, decir: Señor, ayúdame, controla mi carácter, Señor, controla mi temperamento, Señor, ayúdame, quiero ser más como Cristo. No dejes que me exaspere, que me exalte, que grite, que ofenda, que lastime, no. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Y va a producir en usted, en cada uno de nosotros, la benignidad o la bondad que necesitamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que la batalla es contra nuestro despiadado ser interior, la carne, ¿no?, que está ahí todavía, el hombre viejo que está medio moribundo pero todavía está vivo, ¿no? Y está pataleando ahí nuestro ser interior, la carnecita está ahí. Esa es la batalla contra nuestro despiadado ser interior. Y necesitamos pelear la batalla con fe mediante el Evangelio, en oración. Sí, no hay otra manera. No es que vamos a pelear con armas, no, porque entonces en lugar de que haya paz vamos a hacer guerra, no. Es en oración. ¿Cómo vamos a pelear esta batalla? En oración. Se dice que el cristiano gana sus batallas de rodillas. ¿Cómo el cristiano gana sus batallas? De rodillas. Así que, estando en la presencia del Señor, asómbrese de la grandeza del Señor, quebrántese delante de la santidad de Dios, edifíquese con la palabra del Señor, conténgase mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Conténgase y sea misericordioso, porque ha elegido, ha pedido, ha orado ser santo como Dios es santo. Amén. El segundo par de palabras que encontramos en este versículo es humildad y gentileza. Colosenses 3:12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión y bondad, que es lo que vimos, humildad, gentileza, que en la versión 60 dice mansedumbre. Mansedumbre, humildad y mansedumbre. Una vez más, humildad es la condición interna y mansedumbre es el comportamiento externo. Aquellas personas que tienen un corazón humilde en lugar de uno orgulloso se comportarán con mayor mansedumbre hacia los demás. ¿Qué necesitamos entonces en nuestro ser para que seamos mansos? ¿Qué necesitamos en nuestro ser interior? ¿Cómo? Se lo digo una vez más. Humildad es la condición interna y mansedumbre es el comportamiento externo. Aquellas personas que tienen un corazón humilde en lugar de orgulloso se comportarán con mayor mansedumbre hacia los demás. ¿Qué necesitamos entonces? En nuestro corazón, humildad. Necesitamos ser humildes en nuestro ser interior. Ahora, ¿qué cosa es humildad? Humildad es todo lo contrario a orgullo. ¿Sí? Si podemos hacer una encuesta y pudiéramos preguntar a cada uno de ustedes: ¿qué tan humilde eres? Del 1 al 10, ¿qué tan humilde te consideras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Yo soy bien humilde. Y si alguien dice que es un 10, se oiría totalmente orgulloso. Qué contradictorio es esto, ¿no? En realidad, el que es humilde no se exalta, no se orgullece, no habla de sí mismo, habla de los logros de otros, habla de las victorias de Cristo, ¿verdad? Pero no de las suyas. Y si habla de las suyas, solamente para exaltar a Cristo, no a sí mismo.
Es asombroso cómo estaba escuchando de unos hermanos en algún lugar, no recuerdo exactamente, pero dice que a este hermano pastor le hicieron un homenaje. Ya recordé, es al doctor John Maxwell, un hombre de Dios, tremendísimo, ¿no? Le hicieron un homenaje porque ya es un hermano mayor, ya tiene como unos 80 y tantos, cerca de 90 años, pero tiene una trayectoria de evangelística, de ganancia de almas y de entrenador de líderes y de pastores. Hombre, es excepcional. Con el ministerio que inició, dice que ha ganado, no sé, millones de personas a Cristo, para Cristo, en todo el mundo. Entonces le hicieron un homenaje, y en ese homenaje hicieron un video de 3 minutos donde se exaltaba todo lo que él había hecho durante su vida y todo a los miles de pastores que había entrenado y a las almas que había ganado y los lugares a donde había llegado, tantos países a los que ha impactado y todo, ¿no? Y cuando él pasó al frente, lejos de lo que hacen todos, ¿no? Como una disposición a recibir los aplausos, ¿no? Se abren o se inclinan un poco y todos aplaudiendo, ¿no? Cuando este varón pasó al frente, dice que lo que hizo fue invitar a los presentes a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Necesitamos, después de este video de 3 minutos, hablando de un servidor, creo que necesitamos por lo menos media hora para alabar a Dios. Y se pusieron a alabar a Dios. ¿Qué quería decir? Bueno, enfocar todos sus logros para la honra y la gloria de Dios. Amén. Es decir, a pesar de todo lo que ha hecho para el reino de Dios, él mantiene una actitud de humildad. Todo es para el Señor. Amén. Pero muchos de nosotros con poquito, ya nos sentimos más que los demás, ¿no? Porque hice mejor mi clase y ya me siento mejor que los demás. Porque en el grupo de alabanza, porque canté un poquito mejor, ya aprendan de mí. El único que pudo decir eso y sin caer en orgullo fue Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Pero todos nosotros tenemos que aprender humildad. Si aprendemos humildad como una actitud interna, vamos a poder tener una actitud externa de mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sí? Los mansos consideran a los demás como superiores. A ver, dígalo. Los mansos consideran a los demás como superiores. Esa es una persona mansa. ¿Sí? Hay un pretexto por ahí que muchos hermanos carnales han inventado que dicen: yo soy manso pero no menso. ¿Y cuándo dicen eso? Cuando están sacando la carne, ¿verdad? Para golpear, para ofender, para lastimar o para devolver mal por mal, ¿no? Y lo sacan y lo dicen, pues porque no han crecido espiritualmente, siguen siendo enanos espirituales, siguen teniendo ese calor del orgullo, de la ofensa, de no querer sentirse lastimados por alguien o no querer sentirse menos que otros. Y si me la hacen, me la pagan. Soy manso pero no menso, ¿no? Y no es eso lo que enseña la Biblia. Lo que enseña el Señor, lo que enseña la palabra de Dios es mansedumbre. Ahora, manso no tampoco quiere decir ser menso, ¿no? Pero ¿qué sí quiere decir manso? Manso quiere decir dominio propio. ¿Sí? Es muy parecido a un toro. ¿Cuánto pesa un toro? Un buey. ¿Como 1 tonelada? ¿No? ¿Más? ¿Menos? Dejémoslo en 1, para no andar errando. 1 tonelada, imagínense 1000 kilos.
Y cuando se enoja un toro, ¿qué hace? Terrible, ¿no? Cómo golpean, los hemos visto ahí, cuando hacen enojar a los toros ahí en los ruedos, en los rodeos, ¿cómo le dicen? Y cómo lastiman a las personas, cómo las levantan con los cuernos y las avientan hasta por allá. O sea, un toro embravecido es una fuerza bruta fuera de control, tremendamente. Pero hay personas que se dedican a amansar, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí los ha visto? Se dedican a amansar a esos bueyes. ¿Cuándo dicen que un buey es manso? Cuando han logrado dominar esa terrible fuerza, ¿no? Y luego ya los ven ahí llevando el arado, ¿no? Ay, qué mansito este buey, sí. Pero porque lo logramos dominar. Porque si este buey se desata en su ira, hombre, quién sabe qué hace, ¿no? Pero está amansado ya. Ahora, perdone la comparación, pero cuando nosotros nos enojamos, venimos a ser así como el buey enojado, ¿no? Una fuerza bruta, descontrolada. Y la ira de Dios, dice la palabra de Dios, que no hace la voluntad de Dios. La ira del hombre no puede hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que someter esa ira, ese enojo, ese coraje, esa energía descontrolada, someterla a la voluntad de Dios. Y cuando nos sometemos bajo la voluntad de Dios, entonces se forma en nosotros la mansedumbre, el ser mansos. No es que sea tonto, no es que sea dejado, no es que no pueda, es que el Señor ha obrado en mí para controlar mis emociones, para controlar mi carácter, para controlar la ira y que te pueda responder con mansedumbre. Amén. ¿Sí me explico? Es decir, todos en nosotros, en nuestro interior, todos tenemos el potencial de airarnos, de enojarnos, de gritar, ofender, tirar, lastimar, hasta de matar, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo y le decimos, Señor, forma en mí tu carácter, forma a Cristo en mí, toma el control de mis emociones, toma el control de la ira, Señor. No quiero herir, no quiero lastimar, menos a mi esposa o al esposo. Ayúdame. Entonces Dios viene con su Espíritu Santo y te da ese dominio propio para controlar tus emociones. ¿Cuántos dicen amén? Para que esa ira descontrolada se transforme en mansedumbre. Amén. Entonces vuelvo a lo mismo. No es que seamos tontos, no que seamos mensos, no es que no queramos o no tengamos la capacidad de responder como el otro quisiera, sino sencillamente hemos dejado que el Señor trabaje en nosotros y nos dé la mansedumbre, nos provoque esa cualidad de carácter que logra controlar nuestro hombre carnal, nuestro ser interior. Y se llama ¿cómo? Mansedumbre. Ya no me airo, ya no grito, ya no ofendo. Y cuando siento que la ira me quiere controlar, digo, Señor, toma el control. Respiro profundo, cuento hasta 100, porque 10 no me bastan. Porque 10 no me bastan. Mejor me encierro y me voy a orar, para no gritar, para no ofender. Y le digo, Señor, provoca en mí el espíritu de mansedumbre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que el evangelio de la dolorosa muerte de Cristo por nosotros tiene una manera de romper nuestro orgullo, nuestro sentido de exigencias legítimas y nuestra frustración por no salirnos con la nuestra, porque siempre queremos salirnos con la nuestra. Es que yo tengo la razón, ¿ah? Y más las mujeres, ¿no? Se dice que la gran mayoría de mujeres tienen la razón. Si un hombre quiere tener
feliz a su mujer, tiene que darle la razón. Yo entrené a mi yerno antes y le dije, ¿quieres ser feliz en tu matrimonio? Dale la razón. Dale la razón nada más, porque Dios santo. Pero mientras trabajamos en nuestro orgullo y mientras dejamos que el Señor tome el control de nuestro temperamento y nos permitimos no salirnos con la nuestra, sino decirle, Señor, toma el control, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros para formar ¿cómo dijimos? ¿Para formar qué? La mansedumbre. Así que la batalla es contra nuestro ser interior, otra vez. La batalla es contra nuestro ser interior, que es orgulloso y egocéntrico. Pero el llamado es a que peleemos la batalla con fe, mediante el Evangelio, en oración. Amén. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro temperamento entonces? Ya les di la clave 2 veces. En oración. Amén. En oración. Asómbrese, quebrántese, edifíquese, conténtese y sea misericordioso, porque ha sido elegido, es santo y amado. Edifique en usted, en su corazón, esta maravillosa cualidad de ser misericordioso, de ser manso. Amén. Ahora, número 3, de ser lento para la ira a la paciencia y el perdón. Esto ya lo tenemos en el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Soportándoos, ¿cómo dice? Soportándoos unos a otros. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia, aunque nosotros lo estamos enfocando al matrimonio. Pero el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. ¿Será que en la iglesia tenemos que soportarnos unos a otros? ¿O los hermanos son tan amorosos? Los hermanos son tan obedientes, son tan humildes. ¿Ah? De repente tenemos que soportarnos unos a otros, ¿no? Cuando hay una visión, cuando hay dirección, cuando hay metas, objetivos que cumplir, de repente alguien no hizo su parte, ¿no? Y ahí es donde pudiéramos nosotros perder el piso y querer agarrar al hermano e imponerle manos, y enviarlo con el Señor. Pero tenemos que tomar dominio propio, control de nuestras emociones, pedirle al Señor mansedumbre y poder hablar en paz con el hermano o con la hermana. Amén. Y entonces entra esto: soportándoos unos a otros. Sopórtense, dice en la versión moderna. Sopórtense unos a otros. Pero ya no lo aguanto, hermano, ya voy a cambiar de iglesia. Dice, el único que no se puede cambiar de iglesia es el pastor. Pero los demás luego dicen, ya, no aguanto. Mucha presión, mucho trabajo. Viene una vez a la semana, pero es que es mucho trabajo. Así que este par de palabras que encontramos ahora, que es lento para la ira, paciencia y perdón, en realidad son 3, nos van a llevar o nos van a dar la clave de cómo poder trabajar en este asunto de la paciencia. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad y gentileza, ya lo vimos. Pero luego dice, y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Así que la paciencia fue la última palabra del versículo 2.
Y las otras dos cualidades están en el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Necesitamos qué? Paciencia. ¿Paciencia para qué? Para soportarnos unos a otros y llegar a perdonarnos unos a otros. Pero tenemos que edificar en nosotros la paciencia. Es decir, llegue a ser la clase de persona que no se enfurece fácilmente. Eso es ser paciente. Paciente es no enfurecerse fácilmente. ¿Qué tan paciente es usted? ¿Del 1 al 10? 0, pastor. 0, pastor. Debemos ser lentos para la ira. Eso es ser pacientes, lentos para la ira. Vuélvase una persona paciente, sea lento para enojarse, rápido para escuchar y lento para la ira. Así como lo dice Santiago 1:19. Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Alguien dijo que por eso Dios nos dio 2 oídos, ¿no? Para que seamos más dados a escuchar. Y nos dio una sola boca para que hablemos menos, ¿no? Pero cuando estamos enojados queremos hablar y hablar y no escuchar nada, ¿no? No quiero escucharte, no me hables, yo tengo la razón, ¿no? Y habla y habla y habla y habla. Y ahí está la ira, ¿eh? Por eso. Pero ¿cómo dice el apóstol que debemos ser? A ver otra vez. En la NTV dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cómo debemos ser lentos para qué? Lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero rápidos para qué? Rápidos para oír. Es más, si tan solo fuéramos buenos para escuchar, nos ahorraríamos muchos problemas. Muchos problemas. A mí esta serie anterior de liderazgo enfocado con el pastor Ledesma, nos impactó mucho el de confrontar, el tema ese cuando se habló de confrontar. Y él dijo: si tan solo escucháramos a la otra persona, sabríamos las razones por las cuales se comporta así. Y si sabemos las razones por las cuales se comporta así, podemos quitar de nuestra mente todo aquello que llegamos a pensar como razones y que no son, ¿no? Es decir, pensamos más, pensamos de más, pensamos mal de la otra persona. Y cuando le escuchamos, se derriba todo eso que alguna vez imaginamos de esa persona. Amén. Entonces, escuchar nos va a ayudar mucho. Por eso dice el apóstol Santiago: escuchen, sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para airarse. Amén. Estas 3 condiciones internas que he mencionado inciden y se relacionan entre sí. La entrañable misericordia y la humildad conducen al padecer o soportarse. La humildad conduce a padecer y soportar, que es donde inicia el versículo 13 de lo que estamos leyendo. Si usted se enoja con facilidad en lugar de ser capaz de soportar, la raíz está probablemente en la falta de misericordia o la falta de humildad. Muchas veces es la falta de humildad. Como no queremos que nos humillen, entonces el orgullo salta en nuestro interior y dice: es que yo tengo la razón. Yo tengo la razón y tienes que aceptar que yo tengo la razón. Y es la raíz o el origen de muchos problemas. Pensar que yo tengo la razón y no querer aceptar que me equivoqué. Si tan solo aceptara que me equivoqué, bajaríamos bastante el calor de la ira. Amén. En otras palabras, ser elegido, santo y amado no ha quebrado su corazón y por eso no es humilde.
Tiene que aprender que usted es elegido, santo y amado. Que el hecho de que usted sea hijo de Dios no es porque sea tan bonito, porque tenga excelentes cualidades. No, no, no. Es porque Dios lo ha querido ver así, como elegido, santo y amado. En su gran amor nos ha querido ver así. Amén. Y eso debería ser una razón suficiente para que le bajemos a nuestro orgullo y seamos humildes. Por lo tanto, esposos, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio hasta que sus corazones sean moldeados por estas condiciones internas de compasión, humildad y paciencia. Si somos pacientes, vamos a poder soportar a los demás. Amén. Si edificamos la paciencia, vamos a poder soportar a los demás, que no es siempre fácil. Ninguno de nosotros es un pan de Dios, ¿o sí? ¿No? Somos tan amorosos, tan fáciles de amar, que no podemos entender por qué los demás no lo son, ¿no? Y caemos en lo mismo. Caemos otra vez en el orgullo. Tenemos que reconocer que necesitamos edificar humildad en nosotros. Necesitamos ser humildes y ver a los demás como superiores a nosotros. Necesitamos ser humildes y tener paciencia. Porque dice el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Pero ¿cómo voy a perdonar si no soy paciente? Si me enojo, si me airo, si yo quiero golpear, si yo quiero vengar, ¿me la hizo o me la paga? ¿No? No. Seamos humildes. Aprendamos humildad. Aprendamos a soportar a los demás. No queramos vengarnos. Es más, la Biblia no dice que finalmente que me hagan lo que quieran y total nunca va a recibir su paga. No. Dios incluso dice que le entreguemos el asunto a Dios y Él se va a encargar de vengar nuestra causa. Amén. No os venguéis, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, cuando estás edificando la paciencia, el soportar a los demás, no quiere decir que se va a quedar impune, ¿no? Total, ya Dios se olvidó de él también. Y todo esto que me hace, todo este dolor que me causa, todo este sufrimiento que está produciendo en mí, lo voy a soportar, total. No, hasta eso que no, porque el Señor sabe vengar a los suyos. Amén. Pero usted y yo no vamos a orar y vamos a decir: Señor, que un rayo le caiga al desgraciado, que lo parta en dos, que lo atropellen en la calle. No. Eso ya no es amor ni paciencia. Eso no es soportarnos unos a otros. No, yo lo perdono en el nombre del Señor. Señor, encárgate tú. Es más, voy a orar por el siguiente nivel. Voy a orar por esa persona, voy a orar por él. Por el hermano, o en este caso que estamos hablando de esposos, por el esposo, por la esposa, voy a orar por ella. Señor, tócala, Señor, cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, derrama tu misericordia también sobre ella. Amén. Qué diferencia, ¿verdad? Ya lo quiere mandar con el Señor. ¿Qué dice? ¿Te lo llevas o te lo mando? Y no es así. Paciencia es soportar, pero sabiendo que el Señor es nuestro vengador. Él nos cubre, Él nos protege, Él nos bendice, nos ayuda, pero también Él sabe ejecutar juicio. Nosotros no vamos a pedir juicio para Él, vamos a pedir misericordia. Amén. Y el Señor se encarga de los suyos. Así que, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Edifique paciencia para que aprendamos a soportarnos unos a otros y podamos perdonarnos unos a otros. Termino. ¿Cuál sería el último consejo para terminar ya esta clase? Trátense mutuamente, esposo, esposa, trátense mutuamente. ¿Cómo o con qué? Bueno, con paciencia. Trátese ¿cómo? Con paciencia. No tengo paciencia, Señor. Ora. Pídele a Dios esa paciencia. Amén. Y aprende a soportar y a perdonar al cónyuge. Dios te va a levantar poderosamente. Dios va a hacer un milagro en ti. Dios va a producir su carácter en ti. Pero aprende a soportar. Y cuando lo hagas, Dios va a edificar todas estas cualidades de carácter que hemos estado viendo en tu vida. Y tu relación matrimonial va a ser mucho mejor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca volverá a ti vacía, siempre hará todo aquello para lo cual fue enviada. Padre, te agradecemos que seas tan bueno con nosotros, que nos estés edificando con tu palabra. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, rogándote que los matrimonios que están representados aquí en esta hora puedan ser transformados y bendecidos por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.